Un análisis ¿Qué tal, personal del don de hermanos de TikTok? sanidades. Dios les bendiga, YouTube, Facebook, hasta donde vaya a llegar mi video. Según Corintios, en la palabra de Dios, el capítulo número 12 de la primera carta de Corintios, están los dones espirituales. Hay un don que a mí me llama mucho la atención por el estado en el que se encuentra gramaticalmente, y creo que es el único que se encuentra en plural. Dice la palabra que el Señor nos dio dones de sanidades. Entonces, como si tuviera la idea de que hay cierto sector de enfermedades donde opera un don, hay otro sector de enfermedades donde opera otro don, y hay otros sectores de enfermedades, de diversas enfermedades, donde operan otros dones. Yo quiero que tú me dejes aquí en la caja de los comentarios cuál es tu postura, qué es lo que tú opinas de esto. A mí se me hace muy interesante la palabra dones de sanidades, porque en lo personal me ha tocado orar por personas, algunas sanan, otras no sanan, y siempre tiendo como predicador, como evangelista, a ir al texto, llegando a mi casa, a ir a esos pasajes donde yo me informé que Dios tenía el deseo y la voluntad de sanar a los enfermos, y no nada más la voluntad, sino que Él tiene el poder para sanar a los enfermos. Siempre nos venimos contentos de que Dios haya sanado a uno, a dos o a más personas. Y a veces nos venimos tristes de ver la necesidad en un enfermo por el cual se oró y no se sanó. Y llegas buscando las citas bíblicas como para orar y poder encontrar una respuesta a tu inquietud, a tu dolor, del por qué la palabra me enseña a orar. Y cuando yo lo hago, no hay ese resultado. Es un poco frustrante, es doloroso, es triste, es un misterio también. Y quisiera que tú me ayudaras a compartir tu experiencia, qué es lo que tú has sentido cuando tú oras por unas personas y no sanan, y oras por otros y sí sanan. ¿Tendrá algo que ver la pluralidad de los dones de sanidad? Quizá Dios sane a algunos de cáncer, de diabetes, de alta presión, y no sane a los que tienen migraña o que padezcan de los riñones, de los pulmones, de dolores de los huesos, etc. No sé, yo quiero que tú enriquezcas este tema, esta plática, y por favor, ten la confianza de escribir aquí tu pensamiento. Para mí es complejo, es difícil, es cuestión de fe, es cuestión de lo que Dios quiere, es cuestión de la vida de la persona que a veces yo quiero, pero ella ni siquiera se esfuerza. A veces ellos continúan practicando lo inmoral, practicando el pecado, alejándose de Dios, y solo van para ser beneficiados. Quizá ese factor también perjudique al hecho de que no reciban su sanidad completa. Otras personas mejoran, pero la Biblia enseña que nosotros debemos de orar, de poner las manos en los enfermos, y la oración de fe sanaría al enfermo. Yo voy a ir un poquito más allá y quiero que me comprendas en esta parte. Un día me preguntaron a mí si yo consideraba que tenía el don de sanidad, y yo no demostré ningún interés por el don de la sanidad, ni por el don de profecía, ni por el don de ciencia. Y no es que no los anhele, me gustan los dones espirituales, pero creo que si uno de nosotros tiene el don de la fe y tiene la confianza en la palabra de Dios, santo es el nombre de Jesús. Yo creo que ese es el don más grande de todos, aunque Pablo dijo que el de profecía es el mayor. Pero yo difiero del pensamiento de Pablo, no en contra de la escritura, difiero del pensamiento que él tiene acerca de la profecía, que es el que edifica, que bueno. Pero para mí el don de la fe no necesita de tener el don de la profecía para poder profetizar. El don de la fe no necesita la ciencia para poder utilizar y moverse en la ciencia. El don de la fe no necesita el don de milagros para creer que si él ora, Dios hará un milagro. Y así sucesivamente con cada uno de los dones espirituales. Entonces, muchas de las veces no se recibe porque no se cree. Jesús les dijo a esos ciegos que lo seguían: ¿qué crees que yo haga por ustedes? Ellos le dijeron: Señor, queremos recobrar la vista. El Señor les puso las manos, hizo una oración y les advirtió y les dijo: conforme a su fe, recíbanlo. Esto significa que si hay fe, funciona, que si no hay fe, no funciona. Sin embargo, el paralítico que está tirado ahí en Juan capítulo 5 nunca buscó al Señor Jesús. El Señor Jesús fue y lo buscó y le dijo: ¿quieres ser sano?
él empezó a poner excusas, dijo, Señor, no tengo quien me ayude, viene un ángel, mueve el agua, y el que la toque primero, baje, pues ese es el que queda sano, nada más, pero yo no puedo bajar, siempre me gana. Y Jesús le dice, yo te pregunté que si tú querías ser sano. Y actuó la voluntad soberana de Dios al querer hacer en él el milagro, porque llevaba mucho tiempo así. En el Hechos capítulo 3, libro de los Hechos 3, Pedro y Juan se detienen junto a un hombre cojo también y ven que tiene fe y el milagro sucede, pero ven que tiene fe. Entonces la pregunta es esa, hermano, acerca de la sanidad específicamente. Igual lo podemos aplicar para otros dones. ¿Por qué algunos sanan? ¿Por qué otros no sanan? Yo me siento en ocasiones frustrado cuando veo que la gente va más al médico y entrega ciertas cantidades por una consulta. En México 500 pesos, 600 pesos con una persona especialista, y después otros 600 de medicamentos, y ese fueron 1000 y feria. Y no sé si eso también sea parte del devorador que fractura nuestras finanzas, o sea, una reprensión del Señor para confiar más en Él. No lo sé, yo así a veces me siento, porque he orado por mis hijos, no han sanado, y me he sentido obligado a llevarlos al médico. El médico para mí nunca es la primera opción, siempre es el Señor. Y después de que ya oré por un momento y veo que mi hijo no sana y que está incluso sufriendo, ya lo llevamos. Pero siempre oro al Señor. No es nada más con mis hijos, lo veo en las campañas, lo veo en los eventos, lo veo en las iglesias, y no deja de ser. En lo personal, a lo mejor usted no siente lo mismo, pero en lo personal mi experiencia es frustrante, es doloroso. Vuelvo a ayunar, vuelvo a orar, vuelvo a meterme con Dios, y después veo que Dios sanó a un enfermo que era todavía más complejo que lo que yo había orado. Hace poco oré por un hijo mío y tenía fiebre, y yo ya había orado por un sobrino y la fiebre se le había quitado con 2 veces que oré, se cortó totalmente para la gloria de Dios. En mi hijo resulta que no se cortó por más que lloraba, y tuve que ir con el médico, y prefiero darle una ofrenda a un predicador, a un evangelista, a un siervo de Dios, que darle 600 pesos a un doctor, porque la iglesia muchas de las veces va sonriendo con los médicos y los pagan los 600, pero en la iglesia no pueden soltar un peso porque todo les duele y todo les molesta. Entonces no sé si sea un azote, si sea parte del plan de Dios, si sea un trato, pero en lo personal es algo que llevo en oración. Espero que Dios me lo revele, me haga entender. Yo sé que Él sana a quien Él quiere, y al que no quiere no lo sana, pero en cuanto la palabra me prometa a mí el hecho de que Él sanaría al enfermo, yo lo voy a seguir creyendo, aunque esté orando y la gente no esté sanando en su totalidad. He querido renunciar al don, he querido dejar de orar por los enfermos, he querido dejar de predicar de sanidad, he querido dejar, y en verdad he hasta renegado quiero predicar temas más sencillos, quiero predicar temas menos complejos, que no me exijan a mí nada en lo espiritual, pero termino hablando de lo mismo, de los milagros, de la sanidad y del poder de Dios. Y bueno, esto es lo que yo quería compartirlo con ustedes desde mi corazón. Es una experiencia, es un testimonio, es una inquietud y una oración. Si tú tienes un pensamiento distinto, por favor déjamelo en los comentarios y yo lo voy a leer, y espero que Dios me hable por tu vida. Que Dios te bendiga y que te multiplique muchas, muchas, muchas bendiciones, y que te dé salud para siempre a ti y a tu casa. Bendiciones.